Bueno, quería comentaros, primero daros las gracias, porque después de una larga jornada desde las 9 con caminata incluida y todas las ponencias que han habido, aún ha habido gente que ha querido estar aquí. De verdad, muchas gracias, bienvenidos y voy a intentar pues comunicaros. Yo no voy a dar una lección porque no llego a eso. Voy a compartir mi experiencia y tampoco voy a decir la verdad porque la verdad como definición posiblemente no exista y posiblemente no se pueda explicar, sentirla. Por tanto, yo voy a compartir mi experiencia y si alguien le puede aportar algo, genial. Yo tuve una confusión inicial cuando pensé en hacer esta ponencia, además porque yo en Aether estoy poco tiempo relativamente, no he llegado a 2 años tal vez, y pensaba que este congreso era más dedicado para gente que le gustan los temas, que están interesados, pero no tan especializado en este segmento tan amplio de terapeutas. Entonces, claro, igual me hubiese preparado otra cosa, pero cuando llego aquí y veo todo terapeuta, ¿qué les digo yo a unos compañeros que hacen lo mismo que yo? O sea, que los que le pueda yo decir, pues seguramente lo van a saber, pero bueno, como cada cual tiene su idiosincrasia, su propia característica, yo he elegido este tema porque cuando hice la formación ya me llamó la atención sobremanera. Esas cosas que ocurren y no sabes por qué ocurren. O sea, es que no lo sabes. Simplemente te atraen poderosamente la atención. Yo, para darle un sentido a esa atracción, me digo, bueno, debe ser que como es lo más fácil de toda la terapia, de lo que yo había visto, para mí era lo más fácil. Digo, pues por la ley del mínimo esfuerzo, pues me ha traído esto y ya está. Pero luego con el tiempo me he dado cuenta de cuál ha sido la razón de haberme impactado de aquella manera, ¿no? Y es que con el tiempo de mi servicio en esto, han ido viniendo más y más, pero muchas, en mi consulta. Y esto no es un pensamiento, creencia. Esto es pura estadística. En mi experiencia, en mi consulta, más del 70%. De hecho, está más cerca del 80% que del 70% de las personas que vienen, el origen de sus problemas son las almas perdidas. Claro, eso para mí pues me he volcado porque no sé si es una tendencia natural, no sé si es una puesta a prueba que me hacen, no lo sé lo que es, pero lo que sí que sé es la incidencia y la importancia que esto tiene en los seres humanos. Claro, en mi consulta son en el porcentaje que os he dicho, yo no sé, porque no sé la gente que no va a consulta, a un consulta de un psicólogo, bueno, yo soy psicólogo, pero a consulta de un terapeuta, de quien sea, y entonces la gente que no va, yo no sé cuántas de ellos puedan tener, pero sí que deben de ser bastantes, porque fijaos, en una sesión con un paciente salieron 2 guías espirituales del paciente. Cuando pues sabéis que da información sobre el paciente y pues yo como terapeuta aprovecho para preguntarle cosas de interés general, ¿no? Entonces, me dijeron esas 2 almas, además habían sido matrimonio, y ahora a lo que se dedicaban era a ayudar a las almas a ir a la luz. Cuando moríamos, a acompañarlas a la luz. Entonces, claro, la pregunta obvia, ¿no? Y vosotros, o sea, hay mucha gente que se resiste, claro, yo me interesaba por mis datos, ¿no? Dice mucha gente. Y aparte de los motivos que vosotros ya conocéis, de muerte repentina, de consumo, de tal, me dijo una cosa que también me especificaba un poco este porcentaje. Y es que me dice, hay muchos que se resisten por apegos de cualquier tipo, apegos familiares, porque dejan un negocio, porque tienen un nieto que les dice no te vayas, porque tienen una adicción, no sé, al dinero, no sé, al sexo, al juego, a cualquier cosa que os podéis imaginar. Pues fijaos, tal como está de desarrollar nuestro ego en la Tierra, pues cuántos apegos no tenemos, ¿no? A ver quién es capaz de tener claro cuando se muere lo que tiene que hacer, la decisión que debe de tomar. Entonces me pareció
una explicación bastante plausible para el porcentaje que yo recibo. Pero claro, luego yo hablo con compañeros, bueno, ya empecé a hacer preguntas desde que hice la formación y pues alguien me dice que están en el 20%, en el 5%, en el 2% aproximadamente, ¿no? Y yo digo, ostras, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que tanta gente? Y lo más importante de esto no es el porcentaje ni mucho menos, sino que es realmente la reacción, o sea, cómo les ayuda a cambiar y en qué tiempo hacen ese cambio. Es impresionante, de verdad. Bueno, a ver, creo que estoy hablando para neófitos. Es cómo pueden cambiar cuando un alma perdida se va. Porque yo me gusta hacer un seguimiento y voy viendo. Evidentemente, no todo el mundo reacciona mal, como lo sabéis. Esto es una cuestión puramente de sentido común. Somos seres individuales y, por tanto, cada uno reaccionamos de una forma. Pero el porcentaje es altísimo y de una forma muy rápida. Claro, ya sabéis que trabajar con las almas, y a lo mejor estos son motivos por los cuales los porcentajes no sean los mismos en todos, o que a lo mejor cada cual, dependiendo de nuestras características, capacidades o de dónde vengamos o lo que tengamos que hacer, pues tenemos más facilidad para hacer un trabajo y no otro, que posiblemente también puede ser eso, ¿no? Entonces, no siempre dan la cara. Yo no sé la formación que cada cual habéis tenido. Yo cuando la tuve me dijeron que las almas perdidas no habían que, provocarlas no es la palabra, ¿no? No había que llamarlas o provocarlas, sino que eran cuando salían. Cuando salen de buen rollo, pues las atiendes, haces lo que hay que hacer y punto, ¿no? Pero yo me di cuenta de que al menos intuía en la entrevista inicial que allí había algo, ¿no? Y entonces yo me decía, bueno, pues si aquí hay algo, hay que intentar llegar a ver si realmente existe o no. Y entonces yo empecé a hacer preguntas y a hacer otro tipo de técnicas para intentar a ver si salían. Ya lo sabéis lo que pasa. Hay quien sale a los 2 minutos y hay quien sale a media hora. Pero si hay que estar media hora, no me importa. Si estoy convencido. Obviamente, esto es una obviedad, ¿no? Pero no todo el mundo, o sea, no porque esté media hora va a salir, aun cuando esté. Por supuesto no tiene por qué estar, pero aun cuando esté no tienen por qué salir, pero lo hacen. Y de hecho he tenido gente que no ha salido y en la siguiente que han venido ha salido. Entonces, como os digo, ese es un tema que para mí era tan importante y por eso quería exponerlo aquí. Aunque esto, es que de verdad, en cada cosa me parece que me estoy repitiendo, pero ¿por qué? Esto ocurre por una elemental razón. Hace 100 años igual no, pero ahora ya sabemos perfectamente que somos energía. Entonces, lo que ahí se manifiesta es una energía. O sea, es que no tiene más historias. Eres energía, lo que es energía es algo común, normal y familiar. Es más fácil que un resfriado. Entonces, si tú entiendes que eso es así y facilitas que eso se presente, pues fíjate de qué forma más rápida y directa estamos llegando a una persona y sobre todo estamos llegando al problema que la persona tiene. Ahora después vamos a pasar a casos, que yo he hecho aquí una pequeña selección porque hay casos que a veces son realmente importantes y que con esto, repito, se resuelve. Entonces, ¿perdón? A ver, ¿sí? ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, pues eso ya no sé por qué puede ser. Ahora, a ver. Ahora, a ver. Bueno, sí tengo un teléfono aquí. Lo tengo en silencio y demás, ¿no? Pero aquí no, en el bolsillo no lo tengo. ¿Sí? A ver, ahora sí. ¿Se escucha bien, José Antonio? Pues es que se escucha bien, es que se entrecorta. Ah. Hay almas perdidas en todas partes. Bueno, pues, y escúchame, entonces, claro, si venimos de unos tiempos convulsos, y no hablamos de 50 años, hablamos de 200, de 300, de 500, de 1000, de 2000, con la cantidad de batallas, de guerras, de conflictos que han habido,
¿cuánta gente no habrá por ahí atrapada? ¿Cuánta gente no habrá? Y claro, es que es elemental. Una energía, otra energía y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando esa energía se queda con una persona viva, ya sabéis que lo está interfiriendo, porque ya sabemos todos lo que es la energía. La energía es vibración y es frecuencia. Yo siempre se los explico, porque además me gusta explicarles esto a las energías, porque entiendo que tienen que saberlo. Porque si no acaban de aceptar lo que está pasando, muchas veces, bueno, aunque aún así hay gente que se niega a irse, pero se quedan confusos. Y yo trato de explicárselos así. Digo, tú eres energía. Además, les hago la prueba, ¿no? Digo, tú eres energía. Digo, porque tú te has muerto, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de los que piensan que todavía no están muertos, que son muchos. Dice, sí, sí. Digo, pero estás hablando conmigo, ¿verdad? Dice, sí. Digo, entonces, ¿es verdad lo que digo? Es verdad, tienes razón. O sea, es que esto los pone en posición para que luego en la conversación ellos vayan aceptando todo lo que está pasando y mi invitación a que se puedan ir, porque nuestra misión cuando esto ocurre no es otra que la de ayudar tanto al paciente como al alma que se vaya. Hombre, ahí tenemos un pequeño problema nosotros, ¿no? Y es que cobramos por uno y se van 2, 3, 5 y a los otros no le cobramos, pero esto vamos a pensar que lo hacemos porque somos buena gente. Bueno, entonces las energías pueden afectar en cosas muy diversas, muy diversas. Yo me he encontrado, vamos, de todas las tipologías. El motivo era una energía. Entonces, voy a pasar, como decía, a explicaros algunos casos de tipos bueno, los tipos de energía no hace falta que os lo explique. La energía están los de ir por casa, que esos son fáciles, son familiares, son gente de buen rollo, que enseguida se lo explica, se dan cuenta que están allí desde una confusión y rápidamente se van y ya está, ¿no? Pero luego los hay chungos y cuando salen las oscuras que dicen que son, que están allí porque alguien les ha mandado, son como sicarios. Vamos, hablamos en estos términos, ¿no? Son como sicarios y a veces son muchos y están allí porque están intencionadamente, porque los mandan, porque ellos... Claro, ellos no le ponen un comedor como aquí, ellos se alimentan de algo, se alimentan de energía. La energía la cogen de nosotros. Entonces mandan a sus huestes a coger energía nuestra y que se le vaya quedando. Evidentemente, en cuanto una persona tiene una energía, no solamente va a empezar a cambiar con sus características de personalidad, sino que también se va a empezar a sentirse pues, más cansada, a sentirse que no tiene para todo, pero claro, es tan sutil, es muy difícil, porque si viene el 70 o el 80% con este problema, los que vienen, que saben que el problema puede estar, igual se va al 1%. Y a veces puede que no llegue. O sea que no son conscientes de eso cuando la gente viene. Eso, a ver quién se da cuenta de eso, ¿no? No es ni mucho menos fácil entender eso. Entonces, las tipologías son pues, de lo pero gente confusa siempre. Y claro, nosotros en nuestra cultura, las religiones lo llaman desposesión y demás, o demonios. Yo creo que no, al menos en lo que yo, en mi experiencia, más como la de nosotros, que se quedaron confundidas, sin más. Se quedaron confundidas en el momento de su muerte por los motivos que ya sabemos y entonces necesitan alimentarse y se adhieren a un cuerpo vivo. Nada más, o sea que no necesitan, no están ahí para, no hace falta más motivos para quedarse. Y necesitan manifestarse, necesitan hacer a través de esa persona las cosas que ellos vivían, que ellos sentían, los problemas que ellos tenían. Podían ser físicos, emocionales, de adicciones, de lo que sea. ¿Cuánta gente he tenido que ha comenzado a tener una adicción cuando una energía se le había quedado? Lógicamente la persona no lo sabe, pero jolines, cuando la energía viene y te dice, el día se queda el paciente y tal, y que coincide con que te vio el paciente de donde estaba ahí, pues dices, bueno, esto está claro, ¿no? Bueno, y la prueba definitiva. La prueba definitiva es que la adicción se le va cuando se va el alma perdida, cuando se va la energía. Si esto no pasara, sería hasta bonito para hacer un cuento o una peli. Pero lo bueno es que hay una reacción. Hay una reacción y hay una formación que al final es nuestra misión, sanar, no es otra. No estamos aquí para otra cosa.
Pues ahora voy a hablar de algunos casos de... Sí, perdón. Ponlo donde tú digas. ¿Así mejor? ¿Sí? ¿A mejor así? Venga, vamos. Estoy acostumbrado a hablarle fuerte a las almas porque si no, no me hacen caso. Y entonces, y entonces claro, pues sin querer me sale así, ¿no? Pues fíjate, os voy a poner diferentes casuísticas, diferentes sintomatología que tienen cuando tienen almas perdidas. Entonces, me viene una persona, un señor, que se sonroja, fíjate, solamente viene por eso, porque se sonroja, pero un hombre ya en torno a los 50 años, y se sonroja con una facilidad asombrosa. Pero asombrosa es a diario y con quien, aun cuando tenga confianza. Pero se sonroja de ponerse colorado. Claro, el hombre había ido, pues como creo que vienen cuando vienen a nuestras consultas, ya desahuciados. No han encontrado solución y dicen, bueno, voy a probar a ver si esto fuera algo, ¿no? Porque la mayoría lo hacen por eso, no nos engañemos. Por lo menos me pasa a mí. Entonces, claro, nadie se puede imaginar que tenga esto. Y es lo más fácil. Es que es lo más fácil porque ya te digo, es que no se nota, es que no se tiene en cuenta, ¿no? Y entonces le sale su abuela, el alma de su abuela. Su abuela dice que está ya con él desde que él tenía los 15 años. Había muerto de accidente, tal, y la mujer, bueno, ya sabéis que le preguntamos qué es lo que le transmite y demás, y dice que le transmite amor, entereza, ayudar a los demás, respeto. La verdad es que era una persona que sí que tenía esas características, ¿no? Entonces, claro, yo le pregunto porque es lo que a mí me importa, lo que a nosotros nos importa, y es qué cosas esa energía, esa alma, le está transmitiendo al paciente. Porque al final es lo que nos importa. Además, pues puede ser un poquito para anclarlos, un poquito para darles confianza, ¿no? Y les pregunto eso, ¿no? Y me dice que eso viene porque eso de ruborizarse, que dice que está en la familia y se origina por un acoso sexual, no del chico, un acoso sexual. Dice, y a la abuela de la abuela, a la abuela de la abuela del paciente, a la abuela de la abuela. O sea, que no es que... dice que le intentaron violar cuando tenía 30 años. Dice que la acosaron en una cuadra. Claro, habla con esta terminología porque en aquellos tiempos prácticamente era la cuadra, ¿no? Donde se tenía... Dice que se sintió muy avergonzada y a partir de ahí se ruboriza. Fijaos de qué forma más sencilla estamos teniendo una persona 50 años de su vida subyugado y sintiéndose mal por algo que venía de 6 generaciones, una barbaridad. Bueno, el que la había violado a la abuela de su abuela había sido el padre de la abuela de su abuela y entonces esta energía también nos contó todo lo que le había hecho, en fin, todo lo demás, ¿no? Entonces, hicimos lo que hay que hacer, una técnica ahí para intentar liberar a la bisabuela de su bisabuela, liberarla de lo que había pasado, porque si esa energía se queda liberada, ya no necesita seguir acosando, no necesita seguir transmitiendo eso, porque evidentemente lo transmiten inconscientemente, la mayoría, ¿no? Los que tienen mala uva son conscientes y están ahí sabiendo lo que hacen. Que no saben que están haciendo daño, no saben que están interfiriendo a una persona viva, ¿no? Y entonces, pues hicimos todo eso, fue bonito y se perdonaron, la violada perdonó al violador. Y yo creo que es importante hacer esto, muy importante por lo que os he dicho, para que la energía que se ha presentado se vaya absolutamente conforme, se vaya en paz y ya deje eso como un paso ya resuelto, que no tenga que volver a retomarlo. Otro caso fue agorafobia, claustrofobia y ansiedad, pero con un miedo incomprensible, pero irracional, porque de estas cosas que he dicho las tiene muchísima gente, ¿no? Pero un miedo irracional para cualquier cosa. Ella no se puede estar en un sitio si está cerrado, pero ya no es un sitio cerrado.
ya no es claustrofobia, es que en la calle, como no tenga una salida localizada, no va a gusto. Dice, bueno, ella lo había aceptado porque había estudiado médicos, psiquiatras, psicólogos en todas partes, una mujer ya cerca de los 60, y bueno, vino porque dos compañeros de trabajo habían venido y entonces decidió venir, ¿no? Pero dije, y viene pues eso, como último recurso por si acaso. Y efectivamente, bueno, el miedo era una cosa, traspasa lo comprensible, algo súper fuerte. Bueno, empezó, no había forma de que viera nada, pero no es que ni otra vida, ni vida presente, se vio ligeramente como si fuera una chica de 20 años, pero no profundizaba en su experiencia, ¿no? Entonces, claro, con la información que yo tenía de la entrevista, yo daba por hecho, que no tengo por qué acertarlo siempre, me puedo equivocar y de hecho a veces lo hago, ¿no? Pero yo daba por hecho que eso había algo de eso, ¿no? Y entonces yo seguí haciendo preguntas, se tardó mucho tiempo en que diera la cara, pero al final la dio, ¿no? Entonces salió una arma perdida que dice estar 12 años en la barriga del paciente, ¿no? Y habla muy poco. Un alma que ya las hay que contestan antes de acabar la pregunta y las hay que son muy lentas y que hablan muy poquito. Y esta hablaba muy poco, ¿no? Pero bueno, al tiempo, porque hay que tener paciencia, esta es una de las bases importantes de nuestro trabajo, dice que es también abuela, en este caso, la abuela del paciente. Y dice que solo le transmite miedo y que aguante. Me lo dice así, miedo y que aguante. Pero todo esto, claro, todo esto que yo estoy resumiendo, pues a lo mejor para decirme eso habían pasado 10 minutos. O sea que una forma muy tranquila, ¿no? Tenía un miedo horroroso, esa alma tenía miedo, tanto miedo o más que la paciente. Entonces, claro, yo le pregunto, cuando ya hablo con ella un rato, le pregunto a la paciente, ya pensando que se había ido todo el proceso que tenemos que hacer, y le pregunto que si ya esa alma se ha ido. Y entonces la paciente me dice, porque claro, yo le digo al alma, ¿te quieres ir? Bueno, ya sabéis cómo funciona. Dice, sí, vale, de acuerdo, pam, hacemos lo que hay que hacer, el alma teóricamente se va, luego le preguntas, ¿se ha ido? Dice, no, está aquí. Claro, como está ahí, volvemos otra vez a hablar con el alma. Esta charla larguísima, tediosa, pero era muy importante. El problema que la paciente tenía era muy grave. Era de, vamos, había limitado toda su vida. Decía, yo me he habituado porque no tengo otra cosa que hacer. En mi familia lo sabe, dice, pero mi vida está hiperlimitada, ¿no? Entonces, le di argumentos todos los que a mí se me ocurrieron, los que mi imaginación o mi instinto o en ese momento se me ocurrieron. Aludía al amor, porque claro, era un familiar, a la conversión, a no hacerle daño a alguien, en fin, a muchísimas cosas, a todo lo que se me ocurría otra vez. Cada vez que yo le iba a decir a la paciente, ¿estás de acuerdo? Sí, pues sí, pero cuando yo decirle, venga, vamos a pedir a que te lleve, dice, no me quiero ir. ¿Por qué? No me da una explicación, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé. O por qué no, simplemente su respuesta, no lo sé, o por qué no. Sin embargo, cuando hablábamos, ella me decía, sí, lo comprendo, pero tú entiendes que le estás haciendo daño a tu niña. Sí, pero no, pero ¿por qué no? No lo sé. Tela. Y durante la conversación, que repito, era muy lenta, pero dice el alma perdida, el anillo. Claro, son pequeñas palabras, pequeñas frases que salen, que tú no sabes el origen, pero sabes que tienen sentido, o sea, que tienen profundidad, que significan algo, porque si no, no sale una mujer que no habla con la historia del anillo. Después, cuando acabamos, la paciente me contó la historia de un anillo que obviamente tenía historia, ese anillo, ¿no? Entonces, el alma perdida dijo que le transmitía un miedo atroz. Lo leo porque son tantos casos los que tengo seleccionado algunos para traerlos y por eso estoy leyendo. Me gustaría pues no tener que hacerlo porque cuando hablo de otras cosas no hace falta leer, pero disculparme que lea, ¿vale? Entonces, un miedo atroz. Ella dijo que le llamaba miedo al miedo. O sea, tenía miedo
al miedo. Eso estaba a años luz de lo que pueda ser racional y comprensible en los seres humanos, ¿no? Yo intento ayudarla para que tome conciencia, en fin, todo lo que hay. Y como no había forma de que al final aceptara irse porque tenía miedo al miedo, entonces ella sola dice, la puerta. ¿Qué pasa con la puerta? Claro, le sigues tú para que ella vaya desarrollando lo que está sacando. Y entonces responde que se ha cerrado la puerta y no se puede abrir. Esta mujer no podía ver ninguna puerta abierta en ningún sitio, ni en su casa ni en ninguna parte. Una puerta abierta ya le daba auténtico terror. Una puerta, ¿eh? Claro, por eso le llevaba al terror que tenía en todo lo demás, en toda su casa, ¿no? Entonces manifestó un miedo eso aterrador cuando dijo lo de la puerta. Y entonces nos explicó, bueno, yo le dije que respondiera, dice que no quería responder porque la habían dejado encerrada y se sentía un miedo atroz. Luego nos explicó que su marido la pegaba, la maltrataba, la encerraba. Entonces la mujer tenía un miedo, pero algo exagerado. Bueno, pues en este caso, porque no siempre se triunfa, en este caso no fui capaz de ayudar a ese alma a que se fuera. Lo único que se me ocurrió es emplazarla para que si quería la paciente venir de nuevo, que se lo meditara, que se lo pensara, que desarrollara y que luego veríamos lo que hacemos. Pero yo digo que son unas tipologías tan diferentes en las almas perdidas. Luego viene un señor tenía ludopatía y adicciones al alcohol y al sexo. Pues este fue fácil, esto fue rapidísimo, salió enseguida, y el alma que salió fue el padre del paciente, que en su vida había sido muy mujeriego y bebedor. Y entonces estaba haciendo que su hijo fuera bebedor y mujeriego. Es que esto es así de elemental, ¿no? Y luego también salió un tío que había sido adicto ludópata y entonces le estaba transmitiendo la intencionalidad de la ludopatía y él eso no lo podía controlar. Pero, sin embargo, conscientemente, él no se satisfacía con eso. No, hay gente que lo vive y que lo asume y es que yo soy así, eso me gusta y me divierte. No, no quería. Sabía que no quería, pero no podía contenerse. Pues el motivo no era otro que un alma perdida. Bueno, otro más. Este decía no sentirse suficiente, tener un vértigo exagerado. Y el por qué, era una mujer esto, y el por qué no encontraba el amor, le costaba encontrar pareja, le costaba encontrar el amor. Entonces salió el alma de una chica que dijo tener su edad, 24 años, y que había sido prostituta en su vida, ¿no? Había sido una vida de mucho sufrimiento porque con ese trabajo pues le pegaban y había muerto con esa edad de 24 años quemándola. Entonces, claro, le transmitía no valer nada, sentimiento de no valer nada y vértigo y tristeza. Entonces, claro, le pregunto si sabe por qué la paciente no ha encontrado el amor. Porque, claro, las otras cosas que tenía, síntomas que tenía la paciente, ya las había respondido con esto, ¿no? Y entonces, al preguntarle esto, me dice que cuando el paciente, la chica tenía 7 años, en esta vida, la paciente, una mujer mala le hizo un hechizo por envidia y venganza a sus padres. Y entonces, esto es lo que hacía un bloqueo en la chica para que no encontrara el amor. Entonces, esto es fácil, pues entonces lo que hicimos fue ese trabajo oscuro que le habían hecho, ir, buscarlo y neutralizar eso. Y eso es tan fácil, ya lo sabéis, cuando llegamos ahí se neutraliza y se quedó resuelto enseguida. Entonces, además es facilísimo porque incluso el alma perdida ayuda. O sea, es que es facilísimo. Es que estamos trabajando con almas que son como las nuestras y si realmente tú te enrollas con ellos y confían en ti, pues entonces ya está el tema hecho. No hace falta mucho más. Bueno,
Mira, no voy a contar todos porque se me va a ir el tiempo, porque quiero dejar si queréis algún comentario y demás, y se nos va el tiempo rápido y ya lo lamento, ¿no? Pero mira, este también fue interesante. No sé si os habéis encontrado en algún momento con casos de este tipo. Una mujer, pero no vino a la consulta por eso, ¿eh? Había venido por otras cosas. Y esta era la cuarta vez que venía, ¿no? Y salió el alma, una mujer ya 60 o 60 y algunos, el alma de un aborto que había tenido, pero provocado, de joven. Ella en eso, ahora vamos a contar una cosa curiosa de eso, pero eso ya lo tenía asumido, ¿no? Un aborto y punto. Pues había pasado y ya nada, ¿no? Entonces, el alma se desahogó. Dijo todo lo que quería. Dijo todo lo que quería decir. Entonces, que quería que se sintiera mal, que sintiera el dolor que ella había sentido, que decía una cosa curiosa, decía, que le daba la zanahoria y luego le daba el palo. Cuando ella se sentía bien, luego le hacía sentir mal, ¿no? Y entonces que tuviera miedo a la muerte y que sepa lo que es el sufrimiento. Dice, y que también metía cizaña con sus hermanos vivos, con los que habían quedado vivos. Luego me contó esa paciente una vez acabada la terapia que ella había hecho, ella sola había hecho una constelación, porque claro, tenía algún sentimiento de culpabilidad por aquel aborto, y que en la constelación había salido esa alma y le había dicho que estaba tranquila, que todo estaba bien y que estaba en paz. A veces el ego, lo que nosotros está, pues nos montamos nuestro rollo y entonces que ella se lo hizo a sí misma y es lo que se quedó conforme y ya estaba feliz. Por eso tampoco había consultado nada sobre todo eso, ¿no? Bueno, el último caso y ya está. Viene un chico joven, es un científico, además es investigador, está becado en centros en universidades de Europa y Centroamérica y fue bueno porque viene a terapia un tipo científico, no quiero decir en la rama porque no me gusta identificar, pero viene porque me había escuchado una entrevista que me hizo Miguel en el espacio en blanco en Radio Nacional, pero fíjate, vino por temas físicos. Y él no vino a ver qué pasaba. Él vino porque había ido a muchos sitios y él, cuando oyó esa entrevista, le vibró y dijo, aquí puedo encontrar la solución. No había pasado un mes y me mandó un mensaje fantástico. Por supuesto, ya me ha mandado a gente, ¿no? Entonces, salió esa alma, dijo todo lo que le estaba transmitiendo. Y él viene por dolor de espalda, dolores en la cadera recurrentes, cosquilleo en las piernas, que le pican cuando se va a dormir, dificultad para expresar emociones, era la única cosa emocional. Y para todas las demás cosas, y para esta también, porque salieron 3 energías. Y una de ellas solamente era por el tema emocional que le bloqueaba esto. La otra le bloqueaba en todas las demás. Y repito, enseguida dejó de sentir todas esas cosas, ¿eh? Bueno, pues ya te digo, no quiero... en uno con eyaculación precoz. Fíjate qué cosas tú, ¿no? Pues una eyaculación precoz, un tío que con cerca de los 30 años, un sexo satisfactorio porque tenía eyaculación precoz, pues una energía en la que se lo estaba provocando. Pues no sabes vamos, al poco tiempo de una charla en el pueblo donde ese chico vive y fue. Bueno, pues estaba tan emocionado y quiso incluso decir cuál era el origen de lo que había ido a tratar. Y yo le dije, no, a ver, es que eso es un poco íntima, ¿no? Digo, no hace falta que digas el motivo, si no te digo, di lo que viste tal y los resultados. Yo estaba encantado porque aquello se le había pasado. Y esto es lo bonito. Lo demás no importa. Que sea verdad, que sea mentira, lo que sea. Claro. O una psicólogo con miomas en crecimiento. Y las mujeres sabéis que los miomas cuando están en crecimiento pueden tener riesgo porque puede presentarse una enfermedad, un cáncer y demás, ¿no? Bueno, pues el tema era que tenía unas energías en órganos sexuales. Aquella no tardó una semana ni un mes. Aquella, cuando acabó la consulta, a la media hora me llama y dice, ¿sabes que está en la SEO? Y he tirado 3 coágulos. Ah, genial. A los 15 días dice, ¿sabes que esta mi comadrona me ha hecho una radiografía y ya no tengo los miomas? Hasta hoy.
O sea, es que es una maravilla, es que es una maravilla esto. Porque con nada, y además es que eso se soluciona, vamos, no hay ni que pensar. Bueno, pues, bueno, tengo políticos, hay de todo tipo y con muchas diferentes cosas, pero el tiempo nos apremia. Perdón. Ahora, 5. Venga, pues aún quedan menos. Bueno, entonces, si sacamos una reflexión de todas esas afecciones de tanta gente, de tan diverso índole y tan graves, podríamos llegar a pensar que tal vez los mandatarios con responsabilidad también puedan estar afectados por esto. No, que nos reímos, que está muy bien, pero que no es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. No es ninguna broma y escúchame, lo que pasa es que tú tienes un problema y tienes un alma perdida y no pasa nada porque te afecta a ti. Pero si tú eres un mandatario y hay millones de personas que dependen de ti, fijaos la trascendencia que pueden tener. ¿O os imagináis esas personas, obviamente gente de gran poder económico y social, que están con la manía de que seamos 500 millones o 1.000 millones en el mundo, dicen que no hay recursos para todos, que sabemos que eso no es, que es absurdo, que no es real. No es posible, porque yo no puedo imaginar que una persona consciente, con toda su capacidad y su equilibrio, sea capaz de hacer lo que ellos quieren, de reducir la población. No lo puedo pensar, pero sin embargo lo hacen y convencidos, porque no es su voluntad la que está actuando, es la voluntad de esos seres que van con ellos. Porque vete tú a saber ahora, te vas atrás, los reyezuelos que habían, que tenían a la gente a su merced y demás, pues claro, ellos se sentían los reyes del mundo. Pues si ahora una persona está dirigida por una energía de ese tipo, pues ya lo está haciendo, más con facilidad y ojo, y convencido que lo que hace es correcto, que es lo peor. O sea que ese tema es, yo creo que es importantísimo. A ver, es que hay cosas que son tan flagrantes. Las guerras, una persona normal, medianamente humanitaria, genera guerra, por mucho que nos hayan hecho creer que eso hace falta. Eso es mentira, con todas las palabras. Eso no hace falta. Simplemente nos lo han hecho creer y nosotros creemos que sí para decir, no. Todos son por intereses. Pues no es fácil que gente que promueve esas guerras, además de los intereses, obviamente, tengan almas que les estén llevando a causar esos conflictos. O sea, es que la repercusión es tan importante, es tan trascendente, que yo creo que merece una... porque es un tema de calado, ¿no? Y entonces, yo quería... Perdón, ¿alguien ha dicho algo? Quería hacer un comentario, por si a alguien le sirve, nada más. Y yo me he dado cuenta que cuando la gente ve... No hace falta que sean almas perdidas. Una vida, lo que sea, la gente alucina. No imagina que ello sea verdad. Piensa en imaginación. Y para mí es importantísimo, cuando acabamos la terapia, dedicar unos minutos a explicarle lo que ha vivido y que lo que ha vivido es real. Porque nosotros tenemos dos constructos que nos influyen de una forma descomunal. Y es la mente, pero que la mente está regida por... y el otro es el alma o la energía. Y eso es lo divino, eso es lo que no se mete con nadie porque sabe que es nuestro proceso, sabe que el tiempo no existe, no tiene ninguna importancia y por muchas vidas que vengamos, pues si no aprendemos, pues la pagamos con sufrimiento y ya está. Pero claro, la mente no. Entonces, yo trato de explicarles eso porque cuando se van con eso claro y convencidos, es mucho más fácil que la efectividad de la terapia sea positiva. O sea, por eso digo que a mí me parece importante dedicarle un pelín de tiempo para que ellos estén mentalizados, ¿no? Entonces, hay que explicarle al paciente todo eso que ha visto y hay que darle argumentos para que lo entienda. Es que si su mente le dice esto no es real, seguramente va a seguir con sus historias, porque la mente tiene muchísimo poder. Ya sabemos lo del efecto placebo y nocebo, esto es algo que está demostrado y entonces ahí entramos en la misma dinámica, en la misma espiral. Entonces, fíjate, estamos a los teatros
La gente va a los teatros y los llena y paga para ver a una gente. Y esto no es como crítica, porque la evidencia es algo que existe y está ahí, ¿no? Y se lo creen. Perdón, vale, acabo con esto. Se lo creen. Entonces, si se lo creen es porque las mentes funcionan así. ¿Vale? Entonces, nuestra mente no funciona de otra forma, no somos indiferentes a los otros seres humanos. Entonces, vamos a intentar abrir nuestra mente y expandir nuestra conciencia, pero no como el paciente, tremendamente más, porque en cada consulta de las nuestras va a ocurrir lo que el terapeuta esté dispuesto a que ocurra, lo que crea que puede ocurrir. Cuanto más limitaciones nos pongamos, lo restringimos a esa franja. Si nos abrimos, no hay límites. ¿Por qué no hay límites? Porque la energía es ilimitada en el tiempo, en el espacio, en la omnipresencia, omnipotente. O sea que no hay límites de ningún tipo. Está en nosotros. No hay nada. Podemos hacer lo inimaginable y se puede llegar a materializar. Disculpar por el tiempo y ahora ya hemos acabado.